A ver qué tal. Adelante. Amén, hermanos, pues aquí nos habla, el título dice los fundamentos para el día del Señor y prácticamente nos da la base bíblica para hablar de este día que nosotros celebramos, pues el primer día de la semana, ¿verdad? O el domingo. Y pues la verdad es que es bastante, diría yo, complejo esta parte como para estructurarla mentalmente, ¿verdad? Por lo menos a mí me costó sobre todo lo de la piedra del ángulo, ¿verdad? Fue un poquito difícil para mí, pero digamos en el Antiguo Testamento habían, digamos, fue 6 días, ¿verdad? Lo que Dios utilizó en la creación y el séptimo día Él reposó, ¿verdad? Es como la parte del Antiguo Testamento y hay que saber eso, hay que comprenderlo, ¿verdad? Que el séptimo día él fue el día del reposo y la semana pasada hablábamos de entrar en el reposo del Señor y hablábamos de que pues no debíamos de hacer nada por nosotros mismos, sino que debíamos de realmente entrar en el reposo del Señor y dejar de hacer cosas en nuestro hombre natural y que Él fuera el que hiciera las cosas, ¿verdad? O de que su vivir, digamos, su comunión, pues hicieran las cosas y nosotros simplemente disfrutar a Él. Pero, digamos, esa es la separación del Antiguo Testamento. Sin embargo, en el Nuevo Testamento cambia, ¿verdad? Cambia y ahí es donde los hermanos empiezan a dar los ejemplos, porque en el Nuevo Testamento, pues se constituye el día del Señor el primer día de la semana, ¿verdad? Que tiene que ver con la resurrección, ¿verdad? Y que tiene que ver con esta piedra. Pero me llamó mucho la atención el título, El Día del Señor. Yo creo que nosotros todavía tenemos muchas cosas de la cristiandad arraigadas, inclusive formas, maneras que están en nuestra mente muy arraigadas. Aún la manera que a veces hacemos las reuniones del Día del Señor no son muy vivientes, ¿verdad? Y ahora que estamos virtualmente, pues ha sido más difícil todavía. Pareciera ser que no comprendemos todavía el término de lo que es el Día del Señor, lo que implica en el Día del Señor y lo que implica realmente este primer día de la semana, que es el día de la reunión así que del Señor, ¿verdad? Y dice, me estaba recordando ahorita de que, pues dice, este primer día es el día que hizo Jehová, o sea, Él lo hizo, ¿verdad? Él lo llevó a cabo, pero dice que este día debemos de regocijarnos y alegrarnos en Él, ¿verdad? Entonces no debe de ser una comunión tan, diría yo que tiene que ser en orden, pero no tiene que ser como tan formal en el sentido de no gozarnos, ¿verdad? Sino es lo contrario, ¿verdad? Tal vez más adelante va a explicar esto de cómo es que, digamos, se confiesa los pecados, se va limpio uno a esta reunión de la mesa, no sé, ¿verdad? Pero, digamos, no da la idea aquí de que sea como un funeral, sino que debe ser algo de exultación, algo de gozo, algo donde pues todos nosotros tengamos esta experiencia del Espíritu, ¿verdad? Pero me gustó mucho ese título, el día del Señor, el día que hizo el Señor, el día que hizo el Señor es maravilloso. Ahora, ¿cómo lo hizo? Pues explicaba el hermano acá que pues habla del versículo, dice, la piedra que desecharon los edificadores, ¿verdad? Vino a ser la principal piedra del ángulo, la cabeza del ángulo digamos, cuando se da la muerte del Señor, esto está simbolizando que los edificadores desecharon esa piedra, la desecharon, no la quisieron, ¿verdad? Ellos dijeron, él no es, ¿verdad? Él y debe de morir. Pero dice que el día de la resurrección del Señor, entonces vino a ser la principal piedra del ángulo. Entonces, prácticamente en la resurrección Él llegó a ser aquella piedra donde iba a ser edificado este único edificio. Por eso es que es el día que hizo el Señor, porque Él al final, cuando Él se encarna, luego tiene vivir humano maravilloso, luego entra la muerte y luego Él pues sale en resurrección, entonces al final Él llega a ser esa piedra principal del ángulo donde existe la tal edificación y prácticamente la iglesia misma, ¿verdad? De ahí surge la iglesia.
Entonces esto es maravilloso porque este día que hizo el Señor es un día donde Él llega a ser la principal piedra del ángulo, o llega a ser aquel sobre el cual nosotros edificamos. Entonces es maravilloso ver esta separación. Ahora decía el hermano de que, digamos, durante mucho tiempo y siglos inclusive, las personas han cambiado este día y recuerdo yo que en algún momento llegó a ser parte de algo pagano, ¿verdad? Simplemente llegó a convertirse en algo aislado de la realidad que implicaba la resurrección, porque las personas empezaron a hacer algo tan pagano que tenía que ver totalmente con el mundo. Entonces ya no era una fiesta como se había concebido en el día de Pentecostés o en ese primer día, que es el día de la resurrección. Entonces es maravilloso ver realmente cómo es de que hay una separación entre la vieja creación y la nueva creación. El hermano dice que prácticamente debe haber una separación porque esta es la semana antigua y luego viene a ser la nueva semana o viene a ser un nuevo comienzo. Eso es maravilloso. Y existe la separación porque él hizo, digamos, cuando él dijo el día del reposo, él dijo de que ahí él iba a entrar en el reposo, pero a partir del Nuevo Testamento cambia ese día como el nuevo día, ¿verdad? Como el primer día de la semana que prácticamente celebramos la resurrección del Señor y que Él es entronado. Entonces es maravilloso ver la separación entre la vieja creación y la nueva creación. Entonces, alabado sea el Señor, hermanos, que tenemos un primer día de la semana, que tenemos un nuevo comienzo, donde realmente es una alegría, ¿verdad? Es un nuevo principio y necesitamos aprender a disfrutar este nuevo principio, este nuevo comienzo y debemos de aprender, digamos, la diferencia y no vivir dentro de la vieja creación, ¿verdad? Con las cosas de la religión antigua, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor, hermanos. Él ha venido a ser la principal piedra del ángulo. Amén. Gracias al Señor por esta luz. Yo también estuve un poquito confundida en algún ratito con lo de la piedra del ángulo, pero aquí habla de que también yo fui aclarada con esto con Hechos 4:10 al 11, que habla de que esta piedra del ángulo pues es Jesucristo, a quien había sido rechazado por aquellos que le crucificaron. Pero me gusta mucho esto del primer día de la semana o del día del Señor, porque veíamos la semana pasada cómo es que este día es un día de reposo, decía la semana anterior, ¿verdad? Cuando Dios creó al hombre, el hombre pues no fue puesto para que trabajara o se le fue asignado algo, sino que descansó junto con Dios. Ahora habla que en los fundamentos para el día del Señor, que este primer día de la semana Dios lo creó, Dios lo hizo, no lo hizo el hombre. ¿Y para qué lo hizo el Señor? Dice aquí que para que nos alegremos y para que nos gocemos, como dice el Salmo, ¿verdad? Este es el día que hizo Jehová, regocijémonos y alegrémonos en él. Este día, del primer día de la semana, es el día de la resurrección, es el día en donde definitivamente la vieja creación, pues hay una separación, dice aquí clara, entre la vieja creación y la nueva, y también habla aquí de que fue en un primer día de la semana donde comenzó a existir la iglesia en el día de Pentecostés. Así que este día, el primer día de la semana es un día muy significativo y como decía Marvin, que este primer día de la semana nosotros no debemos considerarlo como es el día, ¿verdad? Donde se recordamos la muerte del Señor, ¿verdad? Y el sacrificio que Él hizo como un día como de fúnebre, sino que es un día en donde debemos venir gozosos y cada día de la semana debemos prepararnos para venir a este día. Incluso habla aquí de que algunos se confunden con el día del Señor como su venida, u otro, pues, más que todo con su venida, como se habla en el libro de Apocalipsis, confunden ese versículo con que es el día de la venida del Señor.
pero realmente este día de la semana, este es el primer día de la semana y concuerda con el día de la resurrección del Señor. Así que me gusta mucho, la verdad que me gustó mucho esto porque aprendí y sobre todo que me anima a venir el primer día de la semana que nosotros nos reunimos a celebrar al Señor, a venir con un espíritu así ejercitado y viviente, ¿verdad? Para venir regocijándome y alegrándome en todas las cosas que ha hecho el Señor. Así que gracias al Señor por esta luz. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta luz que resplandece. Definitivamente, estos mensajes, que este es el número 14, han sido de verdadera iluminación, ¿verdad? Si hay una palabra de educación que hemos recibido es esto, ¿verdad? Cosas que totalmente desconocíamos. Me gustó mucho el asunto de la diferencia. Bueno, vemos los fundamentos del Día del Señor, es el punto que vimos, o en parte, leímos esta tarde. Entonces, ¿cómo es que el Nuevo Testamento también tiene su propio día? El Antiguo Testamento tiene el día de reposo, que para nosotros es el día de nuestra salvación, digámoslo así, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento está el día que ha hecho el Señor. Aleluya. Entonces, en el Antiguo Testamento el Señor eligió el último día, pero en el Nuevo Testamento el Señor eligió el primer día. Y este día es el día que hizo el Señor. Es el día en que el Señor resucitó. Y hay un mandamiento, ¿verdad? En este día. Regocijémonos y alegrémonos en Él. Así que a pesar de que hacemos memoria de Él y su muerte, pero es algo maravilloso, es algo que merece que nos regocijemos y que nos alegremos. Definitivamente la muerte del Señor no es como la muerte de un familiar o cualquier otra persona, por la cual nos entristece. Esta muerte nos debe llenar de alegría. También fue muy iluminador esto que mencionaron ustedes acerca de la comparación del Señor Jesús con la piedra desechada, que fue puesta como la piedra principal después. Entonces sí, es una revelación o consideración, pues, que llega en un buen momento, porque siempre me preguntaba qué significaba esto, ¿verdad? Y a veces lo relacionaba con la piedra que desmenuza a aquella imagen que ve Daniel, o la piedra. Estaba un poco confundido con eso, pero él es la piedra que menospreciaron los edificadores, la cual llega a ser o vino a ser la cabeza del ángulo. ¿Y cuándo sucedió eso? Dice el hermano aquí que los edificadores desecharon tal piedra cuando el Señor Jesús fue crucificado en la cruz. Pero él fue hecho cabeza del ángulo cuando fue levantado por Dios de entre los muertos. Entonces el día que hizo Jehová es el día de la resurrección del Señor Jesús, ¿verdad? Ese día es el día, y ese es el primer día de la semana, el día que nos reunimos. Definitivamente esto, pues, puede cambiar toda nuestra percepción acerca de la reunión del día del Señor. Y bien mencionaba Marvin que definitivamente en nosotros pesa mucho la cultura y las costumbres cristianas, pero bendito Dios por su recobro. Bendito Dios por este ministerio maravilloso que no hace más que iluminarnos, corregirnos, guiarnos y llevarnos en la dirección correcta. Aleluya por el día del Señor. Todavía no hemos visto más que la entrada apenas de esto, pero la separación entre el día de reposo y el día del Señor es muy maravilloso. Yo estaba esperando, porque no me adelanté la lectura en este mensaje, a ver qué pasaba, ¿verdad? Pero sí, muy bonito y claro, lo del día de reposo es tan necesario, pero vivimos en el Nuevo Testamento de alguna manera y el Señor cambió de día. En el Antiguo Testamento había que observar el día de reposo, pero en el Nuevo Testamento hay que observar el día del Señor. Aleluya por este día. Aleluya por el día de la resurrección del Señor. Aleluya que el Señor fue levantado por el Padre. Aleluya. ¿Algo más que quisieran comentar ya al final?
Le lanzamos el micrófono a Marvin primero. Perdón, hermano, me estaba diciendo algo que no estaba. No tengas pena, solo te preguntaba si querías mencionar algo ya al final. No, hermano, ya. Ya estuvo yo, ya estuvo ya. Linda. Solo que estaba recordando que cómo es maravilloso el día de la resurrección del Señor, porque en ese día Dios vindicó la obra de Cristo. Por eso es un día de alegría, porque todo lo que el Señor hizo fue aprobado y vindicado por Dios el Padre. Así que la obra del Señor no es en vano, porque fue aprobada por Dios. Así que para todos nosotros y para el universo entero, la obra que hizo el Señor ha sido aprobada por el Padre, y el día de la resurrección es la prueba de ello. Si no, pues el Señor no hubiera resucitado, pero Dios aprobó todo lo que Jesucristo hizo. Entonces es un día de veras de gozo y alegría. Amén. Amén. Aleluya. Gracias al Señor por estos mensajes. Compartamos y repasemos esto definitivamente para ser más iluminados, más corregidos y más alentados por nuestro Señor. Gracias, Señor, por esta tarde. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias que has hecho un día, has hecho el primer día de la semana para que nos regocijemos y nos gocemos en ti. Amén. Amén. Sí, gracias por este primer día de la semana. Gracias que es el día de mayor alegría para nosotros, para poder regocijarnos, alegrarnos por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por el día de tu resurrección. Gracias, Señor, por todo toda tu obra maravillosa, Señor. Gracias que podamos vivir, Señor Jesús, para que cada día, Señor, de nuestra vida sea para poder prepararnos para llegar a este día y disfrutar junto contigo y los hermanos. Amén. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que podamos, Señor, vivir en novedad de vida, Señor, que cada día sea un nuevo inicio, Señor, y para vivir en esta nueva creación. Gracias por tu realidad, la realidad de tu resurrección. Gracias, Señor, que llegaste a ser, Señor, la principal piedra del ángulo sobre la cual se puede edificar, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga. Amén. Amén. Marvin, familia, linda. Mi hermano, buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Adiós. Dios. Dios. Dios.